Hola, soy Soledad Gutiérrez, comisaria jefe de TVA 21 y responsable de contenidos de Stage. Hoy estoy en una conversación con Irene de Andrés Vega, que es una artista multidisciplinar de Madrid, que nos va a presentar un proyecto que para nosotros es muy especial porque es una oportunidad para adentrarnos en una geografía que es la geografía del río, del Manzanares, que es muy cercana y al mismo tiempo muy desconocida, y que es un tema que encaja con muchas o que entronca con muchas de las líneas de investigación de TVA 21, ya que representa, digamos, ese cuerpo o esos ecosistemas acuáticos cuando el océano entra en contacto con la Tierra y genera a partir de ahí un sinfín de relaciones que trascienden la ecología para convertirse en históricas, para convertirse en sociales, para convertirse en esas múltiples capas, en esas múltiples contradicciones que trae consigo cualquier relación, ¿no?, con lo humano. Entonces hoy con Irene vamos a hablar a partir de una película que estamos presentando en Stage, una pieza corta que es La isla a través de su cauce. Es un vídeo que se enmarca dentro de un proyecto más amplio, que ese proyecto más amplio se llama A orillas del Manzanares, y que es un proyecto muy especial y que no me gustaría extenderme mucho más en la explicación, y me gustaría que Irene nos contara un poco de dónde parte, cómo funciona, qué lo compone, ¿no? Porque es un proyecto amplio, complejo, como todos tus trabajos, ¿no?, con múltiples capas, con múltiples materializaciones. Entonces, a partir de ese recorrido yo creo que vamos a ir desgranando un poco también los diferentes elementos conceptuales que la acompañan. Bueno, muchas gracias, Soledad, por esta invitación. Me hace mucha ilusión compartir este trabajo en una plataforma como esta. Y bueno, todo el proyecto parte en realidad de cuando descubro que en el Manzanares había un transatlántico anclado, ¿no?, en medio del río, y este transatlántico se llamaba La Isla y era un conjunto de piscinas diseñadas por Luis Gutiérrez Soto, que estaban a la altura del Puente del Rey. Este conjunto de piscinas se inauguró en la recién inaugurada Segunda República y a mí me abrió las puertas a un río que desconocía, ¿no? Yo también reconozco que al ser de Ibiza, ¿no?, al haber nacido y crecido rodeada de agua, pues el mar siempre ha sido el telón de fondo, y yo había sido otra persona que había ignorado los ríos, los arroyos y la importancia de los mismos, ¿no? Cuando en muchos casos en ciudades como esta son la razón de que estemos aquí, ¿no? De los primeros asentamientos se dan por estas aguas dulces, ¿no? La invención de la playa viene mucho, mucho después, ¿no?, y con la consecuente explotación de la costa, ¿no? Entonces a mí también hay una situación personal, ¿no? Mi hermana Alicia estaba viviendo en Puerta del Ángel, donde anteriormente había vivido mi abuela, cuando estaba todo el Scalextric, mucho antes del soterramiento de la M30, y luego ya cuando vive mi hermana ya está el proyecto de Madrid Río y el posterior proyecto de Ecologistas en Acción con el Ayuntamiento de Ahora Madrid de la apertura de las compuertas, ¿no? Entonces las islas que aparecían en los mapas antiguos y que le dan nombre a esta piscina, la isla, porque aprovechaba una de estas islas, pues vuelven a aparecer, ¿no?, cuando vuelven a fluir las aguas. Entonces a mí como que de alguna manera he de decir que me enamoré de ese arroyo aprendiz de río, y de ahí un poco empezaron a florecer todos estos trabajos. Porque la isla, simplemente como contexto, es una piscina municipal, ¿no?, que conecta mucho. Antes has apuntado a ello, pero igual podemos explicarlo un poco. Todo el momento y en el texto aparece, ¿no?, de las teorías higienistas, empieza a construir un ocio alrededor de los ríos, pero es un ocio más sofisticado que bañarse en el río, ¿no?, casi. Claro, los baños en el río se habían dado siempre, sobre todo por las clases más populares, ¿no? Eh, Pensar que es relativamente reciente, ¿no?, esto de los vuelos de bajo coste, o quien podía viajar mayormente era la clase burguesa o la aristocracia, ¿no? Entonces la playa estaba destinada a esas clases, no a las clases populares. Entonces
Esto se junta un poco con las teorías higienistas y florecen este tipo de arquitecturas y de alguna manera la isla inaugura ese boom piscinero que hay en Madrid y curiosamente pues también todas esas piscinas, como muchas de ellas aprovechan esas aguas, florecen alrededor del Manzanares, ¿no? Como la del Lago, en la Casa de Campo o luego aguas arriba que se construye la Playa de Madrid, que es un edificio que todavía se puede ver, aunque está vallado, está abandonado, de corte también modernista. Y claro, te enseñan un Madrid bueno, a mí me pasaba cuando tuve la exposición en Juan Silio, que este proyecto lo inauguramos allí en el pasado noviembre, que mucha gente de Madrid no, desconocía completamente eso, ¿no? Y es bastante reciente, no ha pasado tanto tiempo. Y es que no, la gente se bañaba en el río o en las piscinas colindantes y era una forma también de refrescarse en verano pues cuando no podías viajar a otros lugares, ¿no? Que era una cuestión de clase social. Y aquí en este proyecto, y yo creo que en la conversación ya se ve, ¿no? Cómo habita diferentes temporalidades, en el vídeo está muy presente a través de la mezcla de diferentes materiales, pero sí que es cierto que este cauce, ¿no? Que le da también título a la pieza, es conductor histórico, ¿no? Vemos como pues diferentes momentos políticos, diferentes intereses también van condicionando la historia del propio río, que es la historia de la ciudad, ¿no? Y cómo casi podemos leer la ciudad a través del propio río. Y eso es algo que tú has estado trabajando mucho con diferentes personas que se han involucrado en el proyecto. Sí, eso por supuesto. Empiezo por el final, ¿no? Que este proyecto tiene muchas voces, ¿no? Desde el colectivo de Caminar el Agua, que tiene un proyecto maravilloso, precisamente contando el río desde diferentes disciplinas, hasta Malu Cayetano, que está en el podcast que va a acompañar todo esto, voces más especializadas en la guerra civil, pues arquitectos de Madrid Río, historiadores casuales que acaban escribiendo un libro y que conocen muy bien la historia de todo su cauce, como es Félix Rego. Y tiene realmente eso, muchas capas y muchas voces. Entonces yo realmente empecé por la parte pues más relacionada con el ocio y las aguas, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho en el trabajo, ¿no? Y las arquitecturas que surgen de esa organización social del ocio, ¿no? Y de ese nuevo tiempo libre adquirido a través de las luchas sindicales, que eso parece que nos hemos olvidado un poco. Y entonces, de hecho, en la propia piscina, o sea, en la propia arquitectura de la isla, vive todas esas historias, ¿no? Porque aprovecha una de las islas, ¿no? Antes de su construcción, donde ya se bañaban, ya se bañaba la gente, ¿no? A la altura del Puente del Rey, luego del Puente de los Franceses. Luego recibe el impacto de un obús, ahora no recuerdo si era en 1937 o 1938, durante la Guerra Civil, que es cuando el Manzanares se convierte en un símbolo, ¿no? Y es ensalzado por poetas como Miguel Hernández o Rafael Alberti como un soldado más, ¿no? Porque realmente cumple un papel fundamental en la defensa de Madrid. Hay que pensar que las tropas de Franco, del ejército sublevado, en 1936 intentan traspasar el río y no lo consiguen. Se hacen fuertes en la casa de campo y luego sí que consiguen atravesarlo y llegan a Ciudad Universitaria, ¿no? No sé si uno de los primeros pasos fue por la pasarela de la muerte, un poco aguas arriba, ¿no? Pero realmente ese cauce se convierte en una defensa natural, porque hay que pensar que los puentes son más fáciles de defender o de bombardear para, para proteger, ¿no? El asedio de las tropas franquistas, ¿no? Entonces se convierte en todo un símbolo. Después viene pues el crecimiento también en los años 50 desmesurado, que ya, pues si el río ya estaba muy contaminado, porque hay que recordar que los ríos y arroyos en muchos casos fueron cloacas abiertas. Y más es lo que pasa con el arroyo seco, por ejemplo, con lugares que como no tenemos esa conciencia de que es un paisaje bonito, ¿no? Bonito entre comillas, pues
no, pues parece que es algo que no hay que cuidar, ¿no? Porque no es, no sé, no es el Sena o el Támesis, por otro lado también están muy contaminados. Em, entonces es como algo que es, pues a lo que se le puede dar la espalda, que es lo que pasó, ¿no? En los años 50. Y luego esa recuperación, ¿no? Que de repente le dimos la espalda, se convirtió en ese lugar de desechos, porque al final es también moderno el volver a pasear por Madrid. Habías apuntado a una cosa que me parecía muy interesante, que yo creo que también es una parte fundamental del trabajo. Has apuntado a poetas como Miguel Hernández, pero también el Manzanares es una referencia constante, ¿no? Histórica a diferentes voces. Y yo creo que también en esta pieza juega un papel importante, aparecen referencias en el vídeo, son referencias que te han acompañado en la investigación. No sé si pudieras contarnos un poco más de cómo desgranas ese trabajo. Realmente fue una edición, hablando un poco más de lo que es la producción o sí, la formalización, ¿no? Porque a veces también, pues yo también me había hecho la idea porque recibí una beca de Matadero Madrid para poder realizar este proyecto en 2019, todo un año, como de que sea algo más concreto, más centrado en la piscina, la isla, pero era como tratar un poco de contener las aguas, ¿no? Y te iban surgiendo otros intereses, entonces claro, acabas como un poco pues entre archivos actuales, antiguos, un poco de todo. Y al final hice muchas entrevistas, pero al final decidí un poco dejar, ellas me guiaron un poco a realizar la serie de piezas, que luego puedo hablar un poco sobre ello. Pero en cuanto al vídeo, al final decidí dejar como unas citas que me parecía que contaban muy bien ese desarrollo, ¿no? Y un poco a modo de cine mudo, ¿no? Que cuando tenían solo el hilo musical y aparecían las cartelas, ¿no? Y en este caso pues son citas de, pues por ejemplo de Quevedo, que es como ese arroyo aprendiz de río, no está ese poema que es más conocido, está otro, pero es cuando el río es burlado, ¿no? Pero era un río que a la vez era utilizado, ¿no? Era un lugar de reunión, era un lugar de trabajo, o sea, la vida salía, o sea, la vida se construía también en torno a ese río, como se puede ver en los cuadros de Goya, ¿no? De A orillas del Manzanares, que dan un poco el título al proyecto. Luego pasa efectivamente a ser ensalzado como un soldado, ¿no? Al valiente Manzanares, tejido por la bala y la ribera, que menciona Miguel Hernández, y posteriormente elegí la cita de Minero Tamendi un poco por elegir un poco las décadas más significativas, aunque evidentemente te dejas mucho en el tintero, porque hablaba de ese Manzanares, que de hecho este libro, el de El Madrid de los años 50, me lo recomendó Malu Cayetano, como foco de inmundicias, ¿no? Cómo lo describe, ¿no? De esa forma, y que habla también a la vez de la canalización, ¿no? De que se hace también, de esa necesidad, ¿no? También de urbanizar y de contener en esos años en los que la ciudad estaba creciendo desmesuradamente por el éxodo del campo a las ciudades. Y luego ya me gustaba mucho terminar con Ramón Gómez de la Serna, que, que habla como maravillas del río, ¿no? Como hilillos de filigrana, también con esa forma de escribir que tiene él, que es tan propia y también tan divertida, ¿no? En el fondo son voces situadas en sus tiempos, ¿no? Y al final responden nos ayudan a entender cuál era el sentir, ¿no? En torno, o cuál era la relación en general de ese momento específico, ese momento histórico con el río. Algo que has mencionado antes, y igual lo que hacemos es hablamos de esto y ya luego pasamos a describir los diferentes elementos que conforman la serie y cómo se materializan a orillas del Manzanares, es la guerra civil. Es algo que antes has mencionado al principio de la entrevista, ser de Ibiza, tu relación con el mar, con el ocio turístico, ¿no? Y otra de las grandes, digamos, o una de las líneas de investigación que son importantes dentro de tu práctica artística es la guerra civil, ¿no? Y toda la construcción de la memoria.
Y corrígeme si me equivoco, que aquí las palabras son muy precisas y tienen que ser correctas. Entonces, me gustaría que pudieras expandir un poco más en ese tema y cómo, antes hemos hablado de Miguel Hernández, hemos hablado de la entrada del ejército sublevado, pero cómo permea eso en la relación con el Manzanares. Bueno, en el momento del franquismo, claro, todas esas, bueno, algunas de las construcciones como la de la isla, creo que también es importante mencionarlo, que eso se me ha escapado y luego ya volvemos a la guerra civil. Y es, por ejemplo, la piscina La Isla y la playa de Madrid pasan a formar parte del sindicato vertical del régimen. Y una rama que se llamaba Educación y Descanso, que es una copia de un modelo que se inventó en la Italia fascista de Mussolini, que se llama Opera Nazionale dopo lavoro, y son una serie de programas de adoctrinamiento a través del ocio para la clase trabajadora que yo he estado estudiando en estos últimos años, sobre todo el programa nazi que es... que se traduce como Fuerza a través de la alegría, que es Kraft der Freude, y en Portugal también tuvieron Fundación Nacional para Alegría no Trabalho, ¿no? Entonces, estos programas para mí pues, me resultaron terroríficos, ¿no? Pero a la vez muy interesantes y muy también importantes ver cómo o conocer las partes aparentemente buenas de toda esa sol y playa, ¿no? Porque a mí también, claro, en el franquismo pues se produce también el boom turístico, pues que era parte también de una necesidad económica, cómo se vende España a Europa, cómo países como Francia acaban aceptando al dictador porque les viene bien tener un lugar para veranear y cómo esa imagen del turismo que yo creo que se sigue utilizando, ¿no? O sea, lo que esconde el sol y la playa, ¿no? Es un poco algo que me interesa mucho y ver un poco también, comparar ese, sin tampoco romantizar, ¿no? Pero ese Madrid de la República, ¿no? Pues esos baños y luego me parece también un poco metafórico, ¿no? Cómo se encierra en la autopista después, en la M30, cómo se cortan esas compuertas, cómo se corta la comunicación entre los espacios naturales del norte, del Pardo y del sur, con esas compuertas que apresan el río, que al final lo que hacen es convertirlo en una sucesión de piscinas de agua maloliente, y es un poco, también me parece metáfora de la dictadura, ¿no? Y pero también está después, ¿no? En 2016, esa apertura de compuertas, ¿no? Y esa vuelta a la comunicación de las aguas, ¿no? Y, o sea, que ahí también me parece importante jugar con las metáforas, y es algo que igual tampoco no se lee tanto en el trabajo, pero sí que, por ejemplo, si te fijas en el vídeo, ¿no? Que está ese juego entre el Super 8 y el digital, se atraviesan muchos espacios que realmente fueron clave en la guerra civil, ¿no? Volviendo un poco más al momento del conflicto que me preguntabas. Y es como, por ejemplo, la propia playa de Madrid, se hicieron un cuartel, ¿no? Las brigadas internacionales y soldados de la República, voluntarios. Y luego fue un lugar en el que se hizo un alto al fuego también para recoger cadáveres en su puerta, ¿no? Entonces se mezclan como muchas historias. Poco más abajo está la pasarela de la muerte, que solo queda como un arco de medio punto, que se construyó ya al final y no tuvo mucho papel, porque en realidad lo que fueron fue una serie de tablones que utilizaron las tropas franquistas para abastecer a la cuña que había quedado en Ciudad Universitaria, ¿no? Una de las batallas más difíciles, ¿no? de la guerra civil. Entonces ahí estaba todo, y recordar, ¿no? A un lado la casa de campo, otro lado Ciudad Universitaria, el puente de Y los franceses, el de San Fernando, o sea, todos son como elementos muy... que van añadiendo, ¿no? Y luego una cosa que ya como para cerrar el tema, cuando hablamos en el texto de la guerra no hablamos de la guerra civil, sino que hablamos de la guerra de España. Entonces eso sí que me gustaría que lo comentaras.
Pues eso es como varios compañeros con los que he estado trabajando y bueno, historiadores defienden que habría que llamarlo guerra de España y no guerra civil, porque realmente era la antesala a la Segunda Guerra Mundial, fue la antesala, y ahí hubo frentes en los que realmente no había españoles. Venían soldados voluntarios de todo el mundo, o de casi todo el mundo. Entonces, luego, por otro lado, el ejército de Franco estaba apoyado por las tropas de Hitler y de Mussolini. Entonces, realmente, más que guerra civil, igual se debe hablar de guerra de España. Y ahora ya sí que si quieres entramos un poco en cuáles son esas partes que componen la serie, ¿no? Y igual, porque yo recuerdo cuando vi la exposición, realmente casi el vídeo era el elemento de cierre, ¿no? En el que recogías muchos materiales y mucha información, así que si puedes contarnos un poquito más cómo imaginaste, porque al final la serie yo la veo casi como un elemento en el que vas construyendo una historia, ¿no? Y el que cada uno de ellos es una parte de esa historia. Sí, que son como episodios, ¿no? Son como capítulos. Yo lo cuento así. Digo, pues es verdad, ¿no? Hay veces que te hacen ver cosas que tú no habías visto, pero es tal cual, ¿no? O sea, es como son como episodios. Entonces, un poco para imaginarnos lo que es el recorrido que yo planteé, porque para mí es muy importante cuando tengo la oportunidad de mostrar las obras, cuál va a ser ese recorrido, ¿no? Porque quería también que fuese un poco como un paseo por el río, ¿no? Y un paseo a través de la historia, a través de sus aguas, a través de diferentes usos, que igual algunos no están tan contados en profundidad, como puede ser el de las lavanderas, ¿no? Que también es una imagen muy importante del río, pero sí que todos tengan como que casi todos tengan un pequeño espacio, ¿no? Y lo que te encontrabas nada más llegar era una escultura realizada con una tubería de cobre, como un poco haciendo alusión también al uso doméstico de las aguas, que en realidad es el Manzanares a escala, desde su nacimiento en el ventisquero de la Condesa hasta su desembocadura en el Jarama. Entonces es un poco como para entrar en la exposición tenías de alguna manera que rodear el río o que atravesarlo, ¿no? Y llevaba un circuito de agua funcionando, ¿no? que se podía ver. Y luego lo rodeaban como esta serie de capítulos que mezclaban fotografía y obra gráfica, un poco jugando también con los propios materiales que están hechos en el taller de Ogami Press. Que es un sitio en el que me gusta mucho ir porque siempre me permite mucho jugar, ¿no? Yo con Juan Lara siempre estoy como, ¿cómo traducimos esto? ¿Cómo traducimos estas imágenes de archivo también para hacerlas atractivas y para no sé, poder asomarte a esas imágenes de otra manera, ¿no? Entonces, unos son fotograbados, otro está hecho con chinecolé, pero siempre como jugando mucho con esas temporalidades, ¿no? Que se vean un poco a simple vista. Y un episodio, por ejemplo, pues sale una postal de las lavanderas, que era una imagen muy pintoresca de Madrid, siendo un oficio muy duro, con unas huellas de los operarios que son los que ahora pueden bajar en el río, ¿no? Bajar al río, por ejemplo, con un recorte de prensa de los años 30, donde salen unos chavales jugando en el río. Otro es, por ejemplo, pues sí, la piscina bombardeada en la Guerra Civil. Otro combina una de las últimas crecidas que hubo en el Manzanares, de las más grandes, en el 47, registrada en el nodo, que la puse en el clúster, con el río como se ve ahora en verano, con muy poca agua, que también está regulada por la presa del Pardo, ¿no? Luego pasabas a la parte también más dedicada a la playa de Madrid y efectivamente al vídeo que estaba planteado con unas hamacas también de los años 30, un poco también como espacio de contemplación. Por eso quise al final solo dejar un poco en el vídeo, no tanto voces constantes de explicación, sino esos también episodios que narran esas citas concretas y también que fuese como un espacio un poco
contemplación reflexiva. Realmente es una invitación, ¿no? Es un paseo por el río a través del tiempo y también en el momento actual, porque ahora cuando has dicho bajar al río, ¿no? Tú bajas al río literalmente, es casi como si nos transportaras y hay una cosa que llama mucho la atención, bueno, al menos a mí me gusta, que es la posibilidad de casi sentir las aves, ¿no? Que eso es también uno de los elementos que ha cambiado mucho con la apertura de las compuertas y que el propio ecosistema fluvial se ha transformado. Y el poder estar paseando por el Manzanares, ¿no? En ese espacio casi meditativo que es el vídeo, es también es una invitación, ¿no? Eso es un regalo casi. Sí, a mí es de las cosas que más disfruté también yendo a grabar, porque bueno, iba todo el rato a grabar vídeo y sonido, a registrarlo y claro, ibas viendo cambiando y también cómo cambia de invierno a verano. Y claro, al estar encauzado y sobre todo en la parte del centro de Madrid, como saben las propias aves saben que no podemos bajar, tienes la oportunidad de ver garzas reales o garcetas o gallinetas como realmente muy cerca, ¿no? Que igual en el campo no tendrías esa oportunidad. Y claro, era de pasar a unas balsas que en realidad solo se construyeron para simular un caudal inexistente, para que se pareciese más al Sena o al Támesis. Y, y no, o sea, es como aceptar el río que tenemos, que de por sí, pues evidentemente se acerca más a la naturaleza ahora, pero sigue estando regulado por la presa del Pardo. Y, pero bueno, al menos ahora tenemos como esa, toda esa vegetación de ribera, esa cantidad de pajarillos, de peces, incluso tortugas y nutrias, en medio de la ciudad, ¿no? Que también es algo muy que a mí me llama mucho la atención y también creo que es importante para educarnos, ¿no? O sea, porque es como un río con juncos, con tal, pues escuchas muchas cosas también en esos paseos mientras estás grabando, ¿no? Y es como, mira, qué feo está todo. Y es como, ¿no? Esos juncos igual filtran el agua y hacen que ahora vaya más limpia. Y esto es algo que el portavoz de Ecologistas en Acción, Martín Barajas, me contaba, ¿no? El responsable junto con otros del proyecto de renaturalización, pues que incluso a estas personas que decían eso, dice, ya, pero tú estás mirando el río. Dice, sí, porque hay una garceta ahí, ¿no? Y es como, claro, pero ¿por qué está ahí esa garceta? Pues porque está toda esta serie de vegetación que dentro de la ciudad, como parece más desordenada y tal, igual nos choca más. Sin embargo, si la vieses en un arroyo, paseando por el campo, pues lo verías como algo placentero, como algo normal, ¿no? Y es esa cosa también de haber también acementado tanto los ríos, los arroyos, que entendemos igual un cauce de agua limpio, un cauce de agua casi muerto, ¿no? Y de hecho, o sea, simplemente como había un momento en el que se soñaba con que el Manzanares fuera el Sena, ¿no? Había en algún momento cuando hablamos, vimos alguna postal que pretendía que fuera eso, ¿no? Al Madrid de las piscinas de esa época lo llamaron el Madrid Submer, que era muy divertido también, ¿no? De, pues como ensaltar todos esos baños y, y bueno, lo que sí que hubo un proyecto que no se llegó a realizar, que era de Madrid-Puerto de Mar. Es que ahora no recuerdo si era de la época de Carlos III o algo así. Hubo dos proyectos, de hecho, o de Felipe II. Y era como realmente querían que el Manzanares fuese navegable para el transporte de mercancías y tal, pero obviamente eso era inviable. Sí que se llegó a hacer el Real Canal del Manzanares, que quedan todavía algunos restos en Butarque, y para transportar, pues sobre todo porque ahí todo eso eran huertas, ¿no? Que también esto también es importante recordarlo, o sea, los ríos mediterráneos sobre todo, pues tienen esa naturaleza de crecidas, ¿no? Entonces, pero como hemos construido en todas las praderas inundables, antes solo se utilizaban para la huerta, principalmente, ¿no? Y porque sabían que eso pues podía crecer. Lo que también hay que recordar es que, en teoría, por ley, hay un espacio que no sé si eran
5 metros o cuánto en la ribera que hay que dejar transitable. Y eso también es otra pelea, ¿no? De poder caminar. Porque lo bonito que tiene, que es algo que aprendí con Caminar el Agua, con este colectivo, es que se puede caminar, ¿no? Del Pardo al centro de Madrid. Se puede ir por la ribera del Manzanares y ir viendo la transformación del paisaje, ¿no? De un paisaje mucho más agreste al paisaje urbano. Y también es una forma interesante de situarte en, en este caos madrileño. Por mi parte, muchísimas gracias, ¿no? Reivindicar ese río como un espacio de diversidad, tanto histórica, cultural como medioambiental, y que podamos seguir andando los ríos, ¿no? Y también pues la importancia de que, bueno, yo lo he localizado aquí en Madrid porque es la ciudad que habito y mientras que he trabajado como con otros lugares, nunca había trabajado en estos niveles en la ciudad en la que llevo viviendo tantos años y me parecía importante, pero esto es replicable en cualquier ciudad con arroyos desaparecidos, ¿no? Y es lo que ha servido también este proyecto de renaturalización un poco para descentralizar, es para replicarlo en otros, como ha funcionado muy bien en otros lugares, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, un placer haber compartido todo esto con vosotras.